Este año 2020 no solamente ha sido el año de la pandemia, por suerte también ha traído buenas noticias, como por ejemplo la publicación del libro El sonido de las olas, tres novelas cortas de la estupenda escritora colombiana Margarita García Robayo, publicado por Alfaguara. Se trata de un libro que reúne sus tres primeras novelas, Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual. Quiero compartir rápidamente con ustedes el inicio de la primera novela. Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba, y uno siempre espera demasiado. Esta primera frase inicial con la que empieza la primera novela no solamente es importante porque marca el derrotero de la misma novela, sino que de alguna manera también engarza a las otras dos, ¿no? Es decir, la presencia del mar es lo que vincula a estas tres novelas y por eso el título del conjunto no es gratuito, ¿no? El sonido de las olas. Pero además del mar como elemento que unificaría a estas tres novelas, también hay un sentimiento, una sensación de insatisfacción, ¿no?, que sobrevuela por estas tres obras, sobre todo a partir de sus protagonistas, que tienen una insatisfacción por el lugar que les ha tocado y tienen una especie de necesidad de huir, de buscar su propio lugar en el mundo. Justamente sobre la publicación de este libro, sobre estas tres novelas, interesantísimas tres novelas, conversé con Margarita hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias Margarita por tu tiempo para conversar justamente sobre el libro El sonido de las olas, publicado por Alfaguara y que reúne tres novelas tuyas. Eh, bueno, quería empezar un poco hablando sobre lo que une estas tres novelas, ¿no? Digamos, ya de alguna manera, por el título, el tema del mar está presente en las tres historias, pero también hay una sensación presente también en las tres historias que tienen que ver con una sensación eh, de insatisfacción, de incomodidad con el mundo que les ha tocado a los protagonistas o las protagonistas, que muchas veces incluso genera en ellos una tendencia a huir, a buscar, parafraseando una película argentina, un lugar en el mundo, ¿no? Un nuevo lugar en el mundo. Cuéntame Sí. un poquito sobre eso. Sí, bueno, El sonido de las olas, como bien dices, compila tres novelas cortas que fueron mis tres primeras novelas, y la idea de juntarlas en un solo libro tenía que ver, primero, como con una cuestión de tener acceso a ese material, digamos, que muchas veces pues no se conseguía o así, porque estaba un poco como desperdigado en distintas eh, editoriales y publicaciones. Se publicaron en años muy distintos. Pero también porque parecía como muy pertinente que para digo, como libro, que eran tres novelas que compartían como un mismo universo narrativo, no solamente por el tema geográfico que mencionas, que las tres lógicamente suceden en un espacio, digamos, periférico, costero, frente al mar, en donde la presencia del mar es bastante determinante, sino también porque las motivaciones de las narradoras, de las protagonistas, son tres las protagonistas de estas tres novelas, son mujeres jóvenes que tienen como una motivación o una pulsión, digamos, bastante similar y tiene que ver con la necesidad de romper un poco como con esta cosa que muchas veces es una sociedad que es como una camisa de fuerza llena de mandatos y de sobreentendidos y ellas necesitan como escapar de eso, escapar en un sentido literal también. Las tres lo que más quieren es irse, es poder salir de ese lugar que les, digamos, en el que se sienten, que les produce como cierta ambivalencia, porque es el lugar en el que nacieron, es el lugar en el que crecieron, es el lugar del que se sienten parte, pero al mismo tiempo se sienten incómodas, molestas y muchas veces violentadas por las circunstancias, digamos, específicas de ese lugar, en especial las circunstancias sociales, ¿no? Yo creo que parte de los temas transversales en estas tres novelas es el tema de la desigualdad, ¿no? De la estratificación. Son
tres personajes que están, digamos, como concentrados en lo que sería la clase media latinoamericana, y por eso mismo, digamos, la imposibilidad de eso, de salir de ahí, es como estar en un sándwich. Otra característica que, digamos, que está presente en estas tres novelas, pero incluso en tu narrativa en general, es la memoria, digamos, ¿no? La importancia de la memoria en tu narrativa, que quizás esté más, de alguna manera, sea más evidente en la segunda novela, en lo que aprendí, ¿no? Lo Sobre que todo no en la segunda aprendí. parte, ¿no? En la que la protagonista regresa a su ciudad, regresa a su infancia, y de alguna manera nos hace cuestionar un poco si la memoria no es de alguna manera una construcción literaria también, ¿no? Sí, sí, sin duda, ese es un poco el sentido de esa novela y es lo que se dice en la segunda parte, de lo que no aprendí. Y un poco es como también parte de mis temas neurálgicos, ¿no? En todos los libros. Me interesa mucho cómo se construye memoria, porque yo sí estoy segura de que construir memoria es lo mismo que escribir ficción, es lo mismo que construir una ficción, ¿no? La memoria es una construcción y por eso mismo es una ficción, es un relato que como todo relato es también un relato falible, lleno de imprecisiones, lleno de huecos, nada es enteramente constatable. Y ese es el modo en que se construye la memoria, y la memoria que finalmente se instala como memoria oficial es aquella más empeñosa, la que tiene, digamos, la que viene de un lugar más de poder, si se quiere, pero también es la que nos resulta, o sea, uno adopta como propia aquella memoria que le resulta más cómoda, ¿no? Que le es más cómoda para vivir, para transitar, porque la memoria que pesa o que es como un lastre, hace que uno no pueda vivir. O sea, la vida se convierte como en, valga la redundancia, invivible. Entonces uno abraza aquellas versiones que le son más cómodas en la vida, ¿no? Y bueno, pero tampoco quiere decir que la memoria oficial, por eso, por el hecho de que muchos la adopten como propia, sea la memoria verdadera. Es también una construcción que finalmente se impone ante las otras. Y un poco la idea de lo que no aprendí eh, era tratar de mostrar como que hay modos también de subvertir la memoria oficial instalada, bien sea de una familia, de una sociedad o de un país, eh, inventándose uno su propia memoria o reconstruyendo sus propios recuerdos, aun cuando muchas veces esos recuerdos no sean o no se puedan reconciliar con los de los demás. Eh, pero bueno, sí, se trataba de un ejercicio de memoria y de tratar, digamos, de sentar alguna postura frente a ese tema de la construcción de la memoria que suele ser tan puntilloso, ¿no? Que es cierto, que es falso, que pasó, y yo creo que en últimas todos terminamos haciendo una reconstrucción y por ende inventándonos un relato propio. Claro, y pensando en la memoria también, pensaba yo en que otra constante en tu narrativa tiene que ver con, eh, digamos, con situarte o focalizar en la familia, por ejemplo, ¿no? En las tres novelas, de alguna manera, está muy presente la familia. Si uno piensa en tu otra novela, Tiempo Muerto también, en este matrimonio disuelto. eh, Sí. de alguna manera, digamos, desde la sociología dicen pues que la familia es la unidad mínima de la sociedad, pero a mí me interesa como de alguna manera una muestra, un reflejo de los males más no sé, generales, digamos, ¿no? Porque si bien centras tú en la familia, en estos conflictos, ¿no? También está muy presente eh, lo macro, digamos, lo social. Uno piensa, por ejemplo, en la novela, en la primera novela que sale en este libro, Hasta que pase un huracán, el tema, el lector siente la angustia de la desigualdad, por ejemplo, ¿no? La injusticia social que describe la protagonista, eh, o en la última novela breve, el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también está muy presente ahí. Sí, sin duda lo explicas muy bien porque es tal cual, es como em, la idea de focalizar las historias o los argumentos más bien en la familia tiene que ver con que yo lo que quiero, digamos, apuntar es
a que la familia, es este tipo de familias, este tipo de personas que constituyen esta familia, solo son posibles en sociedades como las nuestras, ¿no? O sea, más allá de que hay un montón de vicios universales que comparten las familias, pero por ejemplo, lo que sucede en la primera novela es un buen ejemplo porque es esta chica que pertenece a una especie de clase media, media, ¿no? Más, no es una chica con muchas facilidades, y ella todo lo que quiere es no perpetuar la condición clase mediera de sus padres, de sus abuelos, tener algún tipo de ascenso, no solamente social, porque no solamente es un tema económico, quiero decir, no solamente de poder adquisitivo, sino poder, digamos, como salir del cascarón del clasemedismo y decir, bueno, soy algo más que esto para lo cual nací. O sea, a mí me llama mucho la atención que en Colombia y probablemente en Perú y en buena parte de los países latinoamericanos. Argentina es un poco distinto, tengo que decir que en Argentina la clase media tiene otras características y sería como largo de explicar, pero en el resto de países de Latinoamérica hay un tema con la clase media que es un poco mi blanco narrativo, la clase media latinoamericana, y es que las sociedades están tan estratificadas que es impensable que alguien que nace en un estrato social, que es así como se llama en Colombia, la clase social en la que naces, eh, no muera en el mismo. O sea, la gente nace y muere en el mismo estratos sociales, no existe el concepto de movilidad social ascendente, no existe. Y en la época en que están contadas estas novelas, que es la época de los 90, quizá, digamos, era un poco más desesperante porque la única manera que un joven de entonces tenía para intentar salir de esa condición, tratar de ascender, por un lado teníamos la referencia de la plata fácil, digamos, del narcotráfico, y la gente, digamos, sí, se hacía rica o crecía y accedía a un montón de cosas desde ese lugar, con el narcotráfico o lavando plata, o sea, la cantidad de cosas que existían en ese momento, nunca jamás, por ejemplo, a través de la educación, que es algo que es, o sea, en un país más o menos normal, se supone que la movilidad social ascendente se da a partir de la educación, hijos más educados que sus padres, que acceden a otras instancias porque tuvieron la posibilidad que sus padres no. Bueno, yo no crecí con esa idea, ¿no? Y de hecho los que querían irse, los que querían eso, no perpetuar la condición esa de su familia, de sus padres, de sus abuelos, encontraban ayudas o incentivos, tipo becas o países que querían poblarse de jóvenes y tal, pero eran ayudas que te expulsaban también. Era como, bueno, está bien, si quieres formarte bien y quieres algo más, te regalamos esta plata que después igual tienes que venir y pagar, pero para que estudies en otro lado, para que te formes. Entonces todo era como un poco confuso y era un poco desesperante que si uno quería hacer algo más, digamos, algo distinto para lo cual estaba destinado, si no tenías un negocio que heredar, por ejemplo, o finalmente todo se traduce al tema de la desigualdad, porque, y en el fondo estas novelas tienen como una crítica social muy fuerte por eso, porque salvo que sea rico, en nuestros países no hay muchas posibilidades de ascenso. Y estas tres protagonistas encarnan un poco esa desesperación y esa frustración de saber que aquello que se desea tanto es en la mayoría de los casos imposible. Eh, Otra cosa que a mí me gusta mucho de tus novelas y, bueno, también de tus cuentos, pero sobre todo de tus novelas, es esta, eh, digamos, escritura como que fragmentada, ¿no? Lo que de alguna manera hace eh, que se hagan más presentes aquello que no se cuenta, digamos, ¿no? Que finalmente el lector va completando, ¿no? Y que para mí le da mayor intensidad incluso a la historia misma. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de encontrar ese, ese tono o esa mirada? Bueno, a mí no sé, o sea, ciertamente me interesa mucho ese tipo de escritura. Creo mucho como en la potencia que tiene la sugerencia en la literatura, más que las cosas explícitas, ¿no? Me atrapa mucho más la sugerencia que la explicación. Entonces, trato
de que el momento de escribir trato de condensar al máximo el lenguaje, de manera que o sea, sin que no es que no se entienda, pero tratando, digamos, de que la potencia esté puesta en la síntesis, básicamente, y en las imágenes, y mucho más que en las explicaciones, porque tampoco es que sean novelas, en general no sé si hay novelas que requieran demasiada explicación. Eh, no sé, el otro día leía, eh, no me acuerdo cuál era, ahora no me acuerdo el título, pero una novela de una inglesa que se tomaba bastante trabajo en explicar algo de una época, porque era una novela medieval, y yo decía, bueno, claro, yo, o sea, tipo, el tema es el tipo de lectora que soy, que me gusta leer y todo, pero realmente las grandes explicaciones medio que me abruman y me aburren. La tercera página que me estaba explicando algo decía, esto es súper necesario, y sé que es necesario, pero ¿cómo lo habría reducido a 3 frases con imágenes, no? Pero hay novelas que lo necesitan y quizá hay otras que lo necesitan menos. Y a mí me gusta eso, apostarle más. Yo, bueno, soy muy lectora de poesía también, y creo que la poesía finalmente lo que te enseña también es eso, ¿no? Es como conseguir decir cosas muy potentes y muy intensas con una imagen, digamos, elocuente. Ujú. Y en el caso de las estructuras, eh, me da curiosidad cómo sueles trabajarlas, es decir, si planificas una estructura antes, por ejemplo, en, en lo que aprendí, la idea de estos dos partes bastante marcadas, ¿ya lo tenías a priori antes de escribirla o en el proceso apareció? ¿Cómo sueles plantearte las estructuras? Lo que no aprendí es una novela que me costó bastante porque en realidad, eh, bueno, de hecho cuando salió esa novela yo solía decir bastante que en realidad a mí lo único que me importaba de esa novela era la segunda parte, que parecía un chiste, eso es un chiste tipo de escritor, como escribí 300 páginas, pero me interesan solo 25. Eh, pero era un poco cierto. Bueno, la segunda parte es considerablemente más chica que la primera, es como una suerte de epílogo más que una segunda parte. Pero yo lo que quería decir, digamos, esencialmente estaba ahí, tenía que ver con la reconstrucción, de cómo recuperar los recuerdos, cómo inventarse una memoria, qué es lo que vale, qué es lo que no. Pero no podía existir la segunda parte sin la excusa de la primera, o sea, necesitaba como una excusa para llegar a decir eso. Y primero, por supuesto que existió la primera parte, tal cual, pero yo pensaba que yo podía, solo, cuando llegué al final de la primera parte me di cuenta de que la historia estaba contada, pero no era eso lo que quería decir. O sea, conté algo, ok, listo, más o menos eficiente, pero lo que quería decir era otra cosa. Entonces ahí me surgió hacer la segunda parte, que era mucho más larga, y finalmente resultó en eso porque, bueno, una vez más como que depuré y traté de concentrar al máximo lo esencial de lo que quería decir, y resultó así, pero no se dio para nada naturalmente, no es algo que tuviera pensado a priori, fue algo que descubrí en el camino. Y ahora no sucede así, trato de tener mucho más control sobre lo que empiezo y trato de saber dónde va a terminar, a veces tengo incluso la última línea escrita, porque me desestabiliza un poco perder el control de lo que estoy haciendo, pero justo en ese caso, por ejemplo, se dio así. No, me pareció que la primera parte era insuficiente porque lo que yo quería decir, en últimas, a lo que yo quería llegar era otra cosa. Un poco para ir terminando la charla, ¿qué significa para ti, digamos, digamos, reunir tus dos primeras novelas, ¿no? En este libro que incluye una novela corta eh, inédita, si no me equivoco? No, esta está publicada, pero es una historia rara de esa novela, porque toda esa novela salió como por entregas, era un folletín por entregas a una revista de Brasil, o sea, que en castellano no estaba, y después sí se editó con otro libro que se llama Primera Persona, pero bueno, en otros lugares. Y
Y bueno, no, para mí está buenísimo que se haga esa compilación. A mí me gustó que me lo pidieran. Fue un pedido de editor, básicamente, eh, porque por varias razones, pues desde las más obvias, es que un tema de economía. O sea, me gusta mucho que mis tres primeras novelas, más allá de que son novelas ya publicadas, que son viejas, eh, me gusta que se puedan conseguir de ese modo y porque también creo que tiene mucha pertinencia que estén juntas, que se puedan leer incluso comunidad, aun cuando no fueron concebidas como comunidad, porque yo creo que al leerlas juntas adquieren también otro significado, o sea, es como una capa más de significado leerlas las tres juntas y descubrir, digamos, los puntos en común, no sé, un poco también la evolución de la escritura o la involución, no sé, pero digamos, hay como una especie de, de mensaje subrepticio ahí, que no es solo estas historias como están contadas argumentalmente, sino como toda una serie de temas en los que me he, digamos, focalizado y que al principio no era tan consciente de ellos, pero ahora, digamos, visto en retrospectiva y gracias, digamos, a compilaciones como estas me permiten a mí también tener más claro y quizá algunos lectores cuáles son mis focos de interés, ¿no? Y los temas que me preocupan y el tipo de historias que quiero contar. Entonces, para mí está buenísimo que existe ese libro y sí, me parece que le da como una nueva vida a esas tres novelas y que está bueno leerlas como conjunto. Ujú. Muchas gracias, Margarita. De hecho, a mí me da la oportunidad de leer eh, la primera, que no la conocía, la segunda sí, porque la leí gracias a que se reeditó en esta edición, Es cierto, con ¿no? Malpaso, sí, Claro, sí, pero no la primera, no conocía la primera ni tampoco la tercera, ¿no? Así que me ha permitido leerlas. Y bueno, y releer en realidad también lo que aprendí, ¿no? sí. Y claro, como tú dices, eh, es una lectura nueva a partir de leerla junto con las otras dos. Claro. No, y además también me permitió a mí, cosa que es como para mí es una bendición poder revisar novelas ya publicadas, porque después de que salen es como que ya está, uno las perdió. Y esto me permitió revisarlas, ¿no? No fue que corregí cosas estructurales, ni de la historia, ni nada, pero sí cosas de estilo, muchas, y detectar cosas que no me gustaban, y, o sea, me parece que es como un nuevo aire para los libros y para uno. Me gustó el ejercicio de compilarlas.